Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias del Mundo. Hoy hablaremos de la presidenta Delcy Rodríguez y de Donald Trump, ya que en un giro inesperado, tras años de confrontación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo una reunión clave con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores. El objetivo es establecer una asociación productiva a largo plazo y avanzar en la recuperación de la industria petrolera, marcando el fin práctico del embargo al crudo venezolano. También vemos que Diosdado Cabello está versus Gustavo Petro, porque Cabello arremetió contra el presidente colombiano, usándolo en su programa como el mazo dando de robarse una idea de Maduro, ya que operativos fronterizos conjuntos comparten, para presentársela a Donald Trump como propia. A pesar de su retórica desafiante, Diosdado Cabello respalda la ley de amnistía presentada por Delcy Rodríguez como una vía para la paz. Entre otros, Nicolás Maduro y Cilia Flores continúan bajo custodia estadounidense desde el 3 de enero del 2026, tras la operación determinada absolutamente, mientras en Caracas sectores chavistas como el gremio de transportistas realizan caravanas exigiendo su liberación. La actual administración de Delcy Rodríguez negocia activamente con Washington. Entre otros también, la señora María Corina Machado, desde el exterior, ha celebrado las movilizaciones estudiantiles recientes, pero enfrenta nuevas acusaciones de Diosdado Cabello, quien la señala por presuntos planes de desestabilización y terrorismo. Ella mantiene que el país debe avanzar hacia elecciones generales a finales de este año o a inicios del próximo. Y es verdad, María Corina Machado es como una piedrita en el zapato de todos estos miembros del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, como ella siempre vive reclamándoles, echándoles un poquito de barro en la cara, ellos se molestan y la tratan como si fuera una terrorista, cosa que no es así. Entre otros, también vemos que Edmundo González Urrutia sigue denunciando que la transición actual bajo los hermanos Rodríguez no garantiza plenamente los derechos humanos, calificando las libertades en el país como privilegios selectivos otorgados por el nuevo mando. La situación en el Parlamento trata una ley de amnistía que fue postergada para la próxima semana por la Asamblea Nacional, ya que existe una fuerte tensión interna sobre si este beneficio debe incluir a figuras de la oposición radical o limitarse a los detenidos menos mediáticos. La relación con Donald Trump ha pasado de la amenaza militar a una fase de tutelaje energético, donde Estados Unidos ya proyecta elevar la producción de Chevron a 3,000 barriles diarios. Para entender un poco el panorama actual de Venezuela, hoy 13 de febrero del 2026, hay que desglosar el colapso del sistema madurista y la paradoja de una cúpula que para sobrevivir está entregando el país a los intereses de Donald Trump, desmantelando en la práctica el legado de Hugo Chávez, que no fue nada bueno, ya que dejó un legado de pobreza a Venezuela.
Aquí también tenemos un análisis de la situación política, ya que vemos que el estatus de Nicolás Maduro en Miraflores, la custodia federal, tras su captura el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses, el hombre que controló Venezuela por 13 años permanece incomunicado, bajo custodia en Estados Unidos. Y lo impactante es el silencio ensordecedor de sus antiguos aliados, mientras el chavismo de base pide su libertad. La estructura de mando en Caracas es liderada por los hermanos Rodríguez. Ha pasado una página con una velocidad pragmática, ya que muchos califican de traición interna, entre otros Delcy Rodríguez, y el pragmatismo de la supervivencia. Aunque ella actúa como presidenta encargada, su rol real es el de una gestora de la transición bajo la supervisión de Washington. La capitulación energética. También vemos que Delcy Rodríguez ha abierto las puertas a la administración Trump, permitiendo que el secretario de Energía, Chris Reed, dicte las pautas de la nueva industria petrolera. En el discurso ya no se habla de imperialismo, sino de elecciones libres, aunque aún sin fecha, pero con una cooperación. Y sin embargo mantiene también el aparato represivo activo para evitar que la oposición interna tome el control total. También vemos que Diosdado Cabello, el gendarme rezagado, ha quedado relegado a la retórica mediática, aunque mantiene el control de sectores militares y del SEBIN. Su influencia se ha visto mermada por el eje de Delcy de Jorge Rodríguez, quienes cuentan con el visto bueno de Estados Unidos para estabilizar el país. Sus ataques a Gustavo Petro y su apoyo a las medidas de la ley de amnistía demuestran que está intentando salvar su pellejo político en un sistema que ya no gira en torno a la ideología, sino a los negocios. Entonces también, entre otros, vemos a Donald Trump y el nuevo árbitro de Venezuela. La política de Trump ha pasado de la presión máxima a la admiración directa. Estados Unidos no solo tiene a Maduro preso, sino que ahora controla el flujo de la caja del país a través de licencias ampliadas a Chevron. La estrategia es clara: asegurar el suministro de petróleo y frenar la migración a cambio de mantener a una élite chavista dócil y reformada en el poder, mientras se organizan las elecciones que no pongan en riesgo los intereses estadounidenses. También vemos que la oposición de María Corina y de Edmundo González se encuentra en una posición compleja. Aunque es la líder moral del movimiento que debilitó a Maduro, la actual transición está siendo negociada entre la cúpula de Delcy Rodríguez y la Casa Blanca, dejándola a ella en la periferia internacional. Ella presiona para que las elecciones sean inmediatas y no una concesión de los Rodríguez para perpetuarse. ¿Qué dice Edmundo González desde su exilio? Tiene un reconocimiento internacional y actúa como el recordatorio ético de que el actual gobierno de Delcy sigue siendo una extensión del sistema autoritario que simplemente cambió la cara para sobrevivir de la presión de Donald Trump. La realidad en la calle es de amnistía y control. El tema del día es la ley de amnistía. Es una herramienta de canje. El chavismo libera presos políticos
como cuentagotas para calmar la presión interna a cambio de la legitimidad internacional. Sin embargo, los líderes clave como Juan Pablo Huanipa siguen siendo detenidos y liberados a conveniencia, demostrando que el Estado de Derecho sigue siendo inexistente y el sistema funciona como una corporación de toma de rehenes. En resumen, vemos que Venezuela es hoy un país bajo tutelaje energético estadounidense y está gobernado por una facción del chavismo, los Rodríguez, que ha sacrificado a Maduro para conservar el poder económico, mientras la oposición democrática lucha por no ser desplazada de la mesa de negociación por el pragmatismo petrolero de Trump. Esto es todo por hoy. Les esperamos en una próxima edición de Noticias del Mundo. Muchas gracias.